Salmo 51, 11 y 12. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Parece un grito desesperado de un hombre que urgentemente necesita de Dios. Le clama al Señor: no me eches de delante de ti. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por situaciones que pareciese que todo se nos vino encima y que hasta nuestro Dios también? Pero aquí hay un hombre que se está levantando en una situación adversa y le clama al Señor. Hoy es necesario que aprendamos algo muy importante, o que conozcas o que refresques algo muy importante, y es el darle al Espíritu Santo el lugar, un espacio dentro de nosotros. Pero esto se ignora por todas partes, afuera y adentro, se ignora. Cuando digo afuera, es el que no conoce de Dios, y adentro, incluso en algunos que algo conocen, también se ignora este tema. Mucha gente no toma en cuenta esto. Y en el pueblo de Dios, dentro del pueblo de Dios, poco o nada. Esto que les estoy hablando, el de darle un lugar al Espíritu Santo dentro de nosotros. No podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Hablas con Él? ¿Vives con Él? ¿Habita en ti? El rey David reconoce a nuestro Dios. Reconocer a Dios, recuérdalo, que es de dos formas, pero las dos son reconocer a Dios. Primero, reconoces que Él es Dios, por encima de todo. Él es el soberano de nuestras vidas, de toda la tierra. Y la segunda forma en reconocer es el decirle a Dios desde tu corazón que fallaste. Reconocer nuestras fallas. Las dos, Dios quiere verlo en nosotros. David se arrepiente. Viene de pecar terriblemente. Se arrepiente delante del Señor y le pide perdón. Porque son tres cosas que van juntas: el reconocer, el arrepentirse y el perdón de pecados. Pastor, ¿hasta cuándo lo va a repetir? Hasta que nosotros practiquemos esta verdad. David se arrepintió, pidió perdón para no volver a pecar en esto. Porque la persona, pues, irremediablemente, hay tantas cosas que te atacan en el día a día que pecas. Pero no podemos seguir pecando hoy de lo que nos arrepentimos ayer. No podemos seguir tropezando con la misma piedra. Hay una canción que dice eso. Hay quien le hace más caso a la canción que a la palabra de Dios. Cuidado. David no pecó más en esto. Y manifiesta con desesperación: no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes tú si el Espíritu de Dios vive en ti? Si en algún momento el Espíritu dejó de estar ahí,
todos nosotros necesitamos tener al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es quien nos va a revelar a nuestro Señor y Salvador, a Jesucristo, que es quien nos va a sostener. Lo que te va a sostener a ti no es lo material, es lo espiritual de parte de Dios en medio de tantas circunstancias negativas, tantas situaciones contrarias al ser humano. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quién escribe esto? El mismo David, que se arrepiente, que le clama al Señor en los versículos anteriores. El mismo David ahora está quebrantado en la presencia de Dios. Los sacrificios de nuestro Señor y Dios son un espíritu quebrantado. Pastor, pero lo he oído muchas veces que el espíritu tiene que estar fortalecido. Sí, fortalecido en medio de tantas situaciones contrarias que debes enfrentar, y quebrantado delante de Dios. Pero la persona resulta que delante de Dios se resiste y se quebranta delante del hombre. Hace las cosas al revés. Se quebranta, quizás se quiebra delante de una botella, delante del compadre, delante de la mujer, y delante de Dios se resiste. Ahí sí se hace fuerte, y no es así. David lo escribe acá y en la práctica está quebrantado delante del Señor. El poder que él ostenta es nada cuando se quebranta delante de Dios. Un hombre que es rey con las 12 tribus consolidadas en Israel, con un ejército o hombres guerreros de más de 800,000 hombres, está quebrado a los pies de nuestro Dios. No hay lugar más alto que estar a tus pies. De eso se trata la vida del Hijo de Dios. Tiene poder, David, poder terrenal, pero él necesita la comunión con el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo escribe en el último versículo a la iglesia de los Corintios, segunda de Corintios 13:14, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros. Los hijos de Dios debemos tener claridad en estas tres cosas: gracia, amor y comunión. ¿De qué nos habla? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Dios; el Verbo, Jesús; y el Espíritu Santo. Y los tres son uno. ¿Qué dice? Porque pareciera que ahí como que algunos se bloquean. Sencillo. Dios Padre, el Verbo Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y los uno son tres.
El Espíritu Santo, que es quien está con nosotros, hoy nos revela a Jesús, quien nos lleva al Padre. Por ende, el Espíritu Santo te revela todo lo de Dios. Es clave conocer que Jesucristo es tu Salvador, que tienes un Padre celestial y que tienes un Consolador para siempre. Es decir, dependencia total de Dios. Pastor, no lo termino de agarrar, ya lo va a terminar de entender. Pero Dios controla todo. Deja que Dios te controle a ti, porque no te va a forzar. Debemos depender de Él como Pedro, como los apóstoles, como la iglesia primitiva. Al Espíritu Santo le conocemos o leemos en la palabra por el bautismo del Espíritu. Y en el día a día, por la comunión. Son dos cosas diferentes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nosotros tenemos aquí, que te habla al oído, que te seca tus lágrimas, que te abraza. El Espíritu de Dios es la primera persona de Dios que tú tienes acá. Te revela Jesús y te revela al Padre. Ahora, entendamos esto. El bautismo es una manifestación del Santo Espíritu de Dios, que quiere decir el sumergirse. Bautismo es sumergirse, el meterse. Entonces viene una manifestación que te llena, te sacia. Ocurre momentáneamente. La persona lo experimenta, por decir, hoy en la mañana, o mañana en la tarde, o pasado. Siempre el Espíritu Santo se quiere manifestar y esa llenura se está dando constantemente. Así lo vemos en el libro de los Hechos. Pero también hay una comunión, que es en el día a día, en todo momento, aún en adversidades. Ese bautismo está en Hechos capítulo 2, y esa comunión está en todo el libro de los Hechos. ¿Ok? La comunión significa también koinonía. Koinonía es sociedad, comunicación, transportación, distribución, interrelación. Todas estas palabras que llevan a la persona como a una compañía. Se da entre dos personas. Quiere decir, entre tú y la persona del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es una persona que habita en aquel que ha recibido a Cristo. Ahí me va a ir entendiendo. Ahí sigo tratando de colocarle este fundamento. Entonces, es una compañía. Una compañía es algo que se emprende entre dos o más personas. Aquí es entre dos. Una compañía entre dos. Tú y el Espíritu Santo emprenden en una relación muy íntima. Él nos instruye a nosotros todo lo de la palabra, todo lo de Dios. Pero atención, tú tienes que dejar no ignorarlo. Porque incluso hasta el cristiano le ignora. No me responda. Pero ¿quién de ustedes al levantarse hoy habló con el Espíritu Santo, le dio los buenos días? No me responda a mí, respóndase solito.
y al acostarte anoche, y en la madrugada cuando fue al baño, Espíritu Santo, ¿estás conmigo? Porque es una relación que se va nutriendo. Él pone en ti y Él te oye. Recuerda que Dios es Dios. Así no le hables. Dios es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Dios no va a ser más Dios porque tú le hables, pero sí quiere que tú le hables. Porque Dios está interesado en que tú crezcas y te va a llevar a crecer a ti tu espiritualidad. El mismo Jesucristo en su ministerio terrenal dependía del Espíritu Santo. Pueden leerlo en los evangelios. Recuerda que Jesús en la tierra era un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Pero atención, en la tierra su ministerio fue llevado por el Espíritu Santo de la mano. Quiere decir que Jesús dependía del Espíritu Santo. Los apóstoles también. La iglesia primitiva también. El apóstol Pablo, ¿cómo te lo imaginas? Bajito, quizás regañón, contundente en la palabra. También dependía del Espíritu Santo. Y nosotros, eso lo respondes tú solito con Dios. A mí no me responda. Nosotros le creemos, le buscamos, le testificamos o somos testigos de Él, testigos de nuestro Señor y Dios, del Espíritu Santo, de su poder. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la palabra entonces? Que el cristiano, el Hijo de Dios, debe ser testigo del poder del Espíritu Santo en la tierra. ¿Lo somos? No me responda a mí. ¿Cuántas personas dicen conocer a Cristo cuando le hablamos? Yo ya conozco de Él. Ok, ¿eres testigo del Espíritu Santo? Esto es una pregunta que cada uno de nosotros nos la hacemos y nos la respondemos. Nosotros hoy, la iglesia hoy, debemos aprender de la iglesia del libro de los Hechos. Si alguien dijera, no, pastor, lo que pasa es que no estoy en una visión que me enseñen, o no estoy en un ministerio tal y tal. ¿Tienes Biblia? Abra el libro de los Hechos y ahí vas a aprender. Es lo que nuestro Señor quiere. Debemos aprender de ahí. En el capítulo 2 dice la palabra del Señor, capítulo 2 de Hechos, que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto. Y vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. La casa, un lugar como este, pero la casa también es tu vida. Y todo lo que nos muestra ahí es cuando se presentó el Espíritu Santo por primera vez en una manifestación respuesta a la promesa de Jesús a la iglesia, a sus discípulos.
En el capítulo 13 está la iglesia orando y ayunando. Y el Espíritu Santo les habló: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra, yo los llamé. Es impresionante cuando uno lee en la Biblia que el Espíritu Santo les habló. ¿Cómo les habló? ¿Por el micrófono? Dios va a levantar en medio de su pueblo hombres y mujeres, y el Espíritu Santo pondrá su voz, y Dios levantará hombres y mujeres llenos del Espíritu que interpreten el mensaje. Eso es lo que dice 1 Corintios 12. Esos son los dones del Espíritu. En el capítulo 15 del libro de Hechos, le vamos a echar un vistazo al libro de Hechos. Capítulo 15 del libro de Hechos, hubo un conflicto por aquellos que creen que los hermanos en la fe no tienen conflictos. Sí los tienen. Y aquí hubo un conflicto entre Pedro y Pablo. Pedrito y Pablito. Nada más y nada menos, tienen diferencias por sus posturas. El uno más radical que el otro. Una línea conservadora y una línea medio ahí flexible. Pero está empeñado de que todos los recién convertidos gentiles vivan muy parecido a como era la ley. Si ya es una situación difícil para el judío que conocía la ley, imagínate para un peruano o un venezolano. Gentiles. Y Pablo es de una línea más suave. Santiago, el hermano de Jesús, el apóstol Santiago, es el que está presidiendo a los apóstoles. Él era también algo muy cercano a Pedro. Sin embargo, el Espíritu Santo habló y dice, como dice el Espíritu Santo, o sea, le ha parecido bien al Espíritu Santo no más de estas cosas. O sea, lo que el Espíritu Santo les habla es en cuanto a cuál sería el comportamiento de los nuevos convertidos. Y ahí dice la palabra, en Hechos 15, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos en sangre, en ahogado y de fornicación. Pastor, ¿qué está diciendo? Las personas idolatraban a cuanta broma se les ocurría y les sacrificaban animales, su sangre, como un ritual, y animales ahogados. Todo eso quedó prohibido por el Espíritu Santo que intervino en medio de esa situación, y también dice, y de fornicación. Lo que quiero recalcar aquí es cómo el Espíritu Santo interviene en medio de los apóstoles para poner orden. Poderoso. La iglesia de Cristo hoy se debe reunir. No me refiero solamente a palabra de vida. Todos los que creemos en Cristo nos debemos reunir y debemos, en el poder de la palabra de Dios, todos unánimes, juntos. Lo que debe unir a la iglesia es la palabra de Dios. Esta palabra es del Espíritu.
Efesios 6:17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es quien nos la va a revelar. Las personas pueden tener muchas diferencias, pero cuando el Espíritu Santo está presente por medio de la palabra, va a haber unanimidad. Es lo que me enseña la Biblia. Y en ese poder de la palabra, perseveramos, esperamos y persistimos. ¿Y sabe cuál es la clave? La comunión. La comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahí estamos en comunión, unánimes, juntos. ¿Y la señal, pastor, cuál es? La palabra de Dios. Porque fuera de la palabra yo no puedo aceptar nada. Me estoy explicando, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ministra, nos imparte y lo hace plenamente y completamente. Oigámosle. Porque es que el problema es que no le oímos. La voz de Dios viene por su Espíritu, pero no le oímos. Tiene que ver con leer su palabra. Ahí habla Dios. Tiene que ver cuando usted ora y luego hace silencio. Dios va a poner respuesta a su vida. ¿Quieres oírle? No podemos seguir ignorándole. En Hechos capítulo 16, el Espíritu Santo le prohíbe a los apóstoles a hablar, atención, a hablar la palabra, su palabra en Asia. Y no le permite a Pablo y a Silas ir a Bitinia. ¿Por qué? Imagínate alguno de nosotros hoy enrollándonos porque nos prohibió y porque no nos permitió. Ahora no predico más. Ahora no voy. ¿Por qué? El por qué es lo de menos. Nosotros debemos aprender a oírle, a creerle, a obedecerle. Esto es por amor. La fe es un acto por amor a Dios. Y en el amor a Dios nosotros obedecemos. Después, luego, entenderemos más. Pero no, la persona se enfrasca en que tiene que entenderlo todo de una vez. Dámelo con todos los puntos y las comas. Pero no es así. Dios le habla algunas cosas a uno a veces que no las termina de entender en el momento. Pero alguien diría, si viene de Dios es claro y debes entenderlo de una vez. No. ¿Tú te imaginas a Pablo ansioso quizás de llevar la palabra en Asia y el Espíritu Santo le dijo, no? ¿Voy para Bitinia? Tampoco. ¿Compré el pasaje ya? No. El Espíritu Santo es que te diga, no va para tal parte. ¿Estaríamos dispuestos que el Espíritu Santo te diga, te callas? ¿O habla? O sea, ¿tendríamos disposición para oírle? Le hablo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todo aquel que dice que ha creído en Cristo.
Porque algunos creemos que solamente somos los que estamos aquí, pero algunos creen que no son, ellos mismos creen que no son ellos porque están allá. No. Nos debe unir el poder de la palabra, el nombre de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. No endurezcas tu corazón. En Hebreos capítulo 3 hay un mensaje para la iglesia hoy de lo que le ocurrió a Israel ayer. Como dice el Espíritu Santo, ahí está escrito: el pueblo de Israel no quiso oír al Espíritu Santo. Se endurecieron. La desobediencia endurece. Ellos no quisieron oír al Espíritu Santo y esto les costó 40 años. Algo que pudieron haber hecho en 100 días, les llevó 40 años. Y aquella generación, lo recalca Hebreos 3 también, aquella generación no entró a la tierra prometida. Y usted puede decir: pastor, eso fue ayer, y ya la tierra prometida, eso es una enseñanza para ayer. No. ¿Sabe cuál es la tierra prometida hoy? Lo eterno con Dios. Cristo viene por su iglesia, y el que esté firme en el Señor irá a la tierra prometida. Atención, aquella generación no entró a la tierra prometida porque se endurecieron. Así es hoy. No quieren entender, no quieren oír. No quieren oír. ¿Por qué no quieren oír? Porque se ignora al Espíritu Santo. Ahora, Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no oyes lo que está en la palabra, no tienes fe, no vas a oír a Dios, no vas a entender. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Quiere decir que sin fe no entiendes. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que nosotros vemos fue hecho de lo que no se veía. Si no hay fe no entendemos esto. Pero si no oímos la palabra de Dios por leerla, ¿cómo tendríamos fe? Ahora, ¿sabe qué es terrible? El hacerse enemigo de Dios. Y usted puede preguntarse: pastor, ¿y eso es así? Sí, es así. Isaías 63:10 dice, más, refiriéndose a Israel, mas ellos se hicieron rebeldes, o ellos fueron rebeldes e hicieron enojar al Santo Espíritu de Dios, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó con ellos. Terrible. El pueblo de Dios, al cual él ama, ellos se hicieron enemigos de Dios. Dios peleó con ellos. ¿Sabe por qué? Porque ignoraban la presencia de Dios. No podemos ignorarle. Pastor, pero el título del mensaje es: ¿el Espíritu Santo vive en ti?
Y te lo pregunto, ¿vive en ti? ¿Sabes tú si el Espíritu Santo se ha contristado dentro de ti? ¿Entristecido? ¿O si el Espíritu Santo se fue? Pastor, he oído que el Espíritu Santo vive en uno más allá de todas las circunstancias, vive en mí y no se va. ¿Oyó mal? En Hechos capítulo 7, Esteban, minutos o segundos antes de morir, él está predicando. Ya están a punto de lanzarle algunas piedras y matarlo. Y Esteban dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Sabe cuál es la cerviz? Lo que sostiene la cabeza. No sé cómo le suena a los oídos, el pescuezo. Esteban está diciendo cabezones y soberbios. Eso hace que el ser humano se resista a todo lo de Dios. La persona tiene tiempo para lo que sea, pero para oír una palabra de Dios se resiste, no quiere. Así era Israel, así también en los días de Jesús y en la iglesia primitiva, en lo que les rodeaba, pero así también es hoy. Terrible. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le gusta eso. Le estoy hablando en esta mañana a la iglesia y sé que esta palabra también llega a algunas cuantas personas por internet. ¿Te resistes al Espíritu de Dios como Israel aquella vez? Cuidado. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 5:5 que Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Habla de revestirnos de humildad. Habla de ser sumisos los unos con los otros. El hecho de que yo tenga más tiempo en el Evangelio y pueda tener algo más de conocimiento no quiere decir que me voy a engrandecer. No, gloria al Señor por cada oportunidad que me da para impartir su palabra. Pero todos nosotros debemos estar revestidos de humildad. Este versículo 5 de Primera de Pedro 5 me muestra algo muy contundente. La persona puede venir a Dios con todos los pecados, quizás. Pero cuidado, la soberbia, Dios le dice no. Cuidado con la soberbia, con el resistirse al Señor. ¿Cuántas personas hoy tienen tiempo para lo que sea? Oyen lo que sea, canciones horribles, letras que denigran a la mujer, letras en esas canciones que ponen al hombre como si el hombre fuera un salvaje que solamente le importa la mujer por aquello. No puede ser. Tiene que molestarnos a nosotros eso. Y resulta que ese es el mensaje que la gente quiere oír. No puede ser. Ese es el mensaje que la gente sigue. Pero pudiera ocurrir en alguien que no es cristiano
o que no conoce nada de Cristo. Pero en medio de la iglesia, gente que vaya a una discoteca o su carro, canta estas canciones en vez de cantarle a nuestro Señor, lo atrapen estas cosas. Mire, si usted tiene esos deseos en su corazón, rompa con eso, porque eso no le va a dejar nada bueno a usted ni a su generación. Se lo digo por la palabra de Dios. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Su gracia es para el humilde. ¿Cuál es el humilde? El que se quebranta a los pies de Cristo. Así haya pecado, así haya atravesado situaciones terribles que no quisiera que nadie la supiera. Tranquilo, Dios te recibe. Pero no te resistas al Señor. Se rinden ante cualquier cosa y se resisten a Dios. En Hechos capítulo 5 hay una situación con un matrimonio por un ofrecimiento que ellos habían hecho en la iglesia. Ananías y Zafira vendieron la heredad, habían quedado en algo que iban a entregar y resulta que como que vieron mucho dinero y recortaron lo que habían ofrecido. El problema no es si es mucho o es poco. El problema es que a Ananías, como le dice Pedro, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No podemos ignorar al Espíritu Santo. Y Pedro le dice: no le has mentido a los hombres, le mentiste a Dios. Y usted conoce la historia. Ananías y Zafira salieron de este mundo. Hay que tener cuidado con esto. Hoy se le miente con una facilidad, no a los hombres, a Dios. Hoy es así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 101:7. No habitará en mi casa quien haga fraude, y quien hable mentira no se afirmará delante de mis ojos. Es tremendo, hermanos. O sea, nosotros no podemos subestimar estas cosas. Dios sabe que nosotros luchamos con muchas cosas y Él te va a ayudar. Su Santo Espíritu está ahí, vive en ti, puede ser, y te va a ayudar, pero no podemos nosotros caer en este tipo de cosas, porque esa desobediencia no solamente la va a sufrir tú, también los tuyos. Pero esto se ignora. Es necesario que nosotros abramos nuestro corazón, nos rindamos delante del Señor. Porque ¿quién no ha fallado? Todos hemos fallado. Pero ¿sabes algo? Dios quiere abrazarte, sanarte, liberarte, perdonarte. ¿Tú quieres? El Señor espera por nosotros.
El Señor quiere ver en nosotros esos cambios. Quiere ver corazones rendidos a Él. Nuestro Señor nos ama, pero no podemos seguir en estas cosas. Hay algo más terrible que ignorarlo. Más terrible. ¿Sabes qué es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. El hablar mal. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Dice: por tanto, así les digo, está hablando Jesús, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que hable algo contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este tiempo, ni en este siglo, ni en el venidero. Muchas personas, por desconocimiento, por desobediencia, por incredulidad, caen en esto. Es terrible. Si nosotros no predicamos la palabra, mucha gente caerá en esto. Y Romanos capítulo 1, 3 veces te dice prácticamente que el Señor te soltó. ¿A quién suelta el Señor por lo que dice Romanos 1? A quien seguro fue contra el Espíritu Santo. Las leyes de Dios no se cambian. No se negocia lo de Dios. Entendamos esto. Tengamos cuidado y atención. Lo que no entiendas hoy, lo entenderás mañana. O luego lo vas a entender. Pero la palabra de Dios es para obedecerla. El Señor quiere hoy que tú recibas la palabra, que la atesores, que hables con Él. ¿Le has preguntado al Señor si es Perú? Y si Él te dice que sí, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a obedecer? ¿Le has preguntado al Señor aquellas cosas tan urgentes? ¿Hablamos con Dios? Entendamos esto, quiero que te quede claro. El Espíritu Santo está para vivir en mí. Y aunque Él vive en mí, y venga todo tipo de opresiones, atención, opresiones de espíritus diabólicos, el Espíritu Santo vive en mí. Y aunque yo haya fallado una y unas cuantas veces, el Espíritu Santo vive en mí. No se ha ido. ¿Sabes cuándo ya Él se va? Cuando hay áreas poseídas
por espíritus demoníacos. No toda persona que falla, que ha pecado, que atraviesa situaciones quizás distanciado de Dios, está endemoniado. No. No toda persona que pareciera está. No. El Señor quiere que nosotros aprendamos esto. Una cosa es la opresión, otra cosa es la posesión. Claro que si los espíritus demoníacos vienen y poseen a la persona porque la persona se lo permitió, el Espíritu Santo ya no continúa ahí. Ahora te pregunto a ti, ¿vive en ti? Muchos no saben. Y es terrible esto. Porque en algunos el Espíritu Santo se fue y ni cuenta se dieron. Cuidado. Ahora nuestro Señor es bueno. Y siempre hay una oportunidad con nuestro Señor. Y hoy el Señor va a hacer libre a quien tenga que ser libre. Pero tú tienes que querer. Y el Espíritu Santo se va a manifestar en aquel que lo anhele. Él es la verdad absoluta. Él es Señor y Rey. Él es el Espíritu de Dios. Él es Dios. Tengamos comunión. El precio de todo lo pagó Jesús con su sangre en la cruz. Nosotros somos de Dios por creación y por redención, no de las tinieblas. Las tinieblas son impostoras y aquel que le dio lugar a las tinieblas en su vida tiene adentro un impostor que hay que sacarlo en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que querer, porque estamos hablando de lo bíblico. Él es quien te conoce, el Espíritu Santo. Quien te está predicando ahora es el Espíritu Santo, a través de mi boca. Él es quien te trae a Cristo. Y ahora te hace un llamado. ¿Sabes cuál? Únete a Cristo. Como dice la palabra en 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y eso es lo que a nosotros nos va a blindar en esta vida. Lo que nos fortalece, atención, para toda situación, pero rendido a sus pies. Levantemos nuestra espiritualidad por la palabra de Dios. Jesús lo dice en Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. ¿Lo quieres? ¿Quieres lo que Dios habla por su palabra? Qué bueno que tú hayas venido a oír palabra de Dios hoy, pero qué bueno que también lo hagas más tarde en tu casa, mañana, el martes, el miércoles. ¿Por qué? Porque tú necesitas comer hoy pollo con arroz. Métale también el pollo con arroz espiritual a tu espíritu. Que te gobierne nuestro Señor y Dios por su Santo Espíritu. Salvos, sanos, libres por su Espíritu. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Aquí está la presencia de Dios y aquí hay libertad. Tú
Tú no eres cualquier persona. Tú eres casa de Dios. ¿En comunión? Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Lo sabéis? Pastor, no lo sabía. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Y cuidado con destruir esa casa. El versículo siguiente, versículo 17, dice de 1 de Corintios 3: si alguno destruye el templo de Dios, que eres tú, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Más claro? Juan 14:26. Dice la palabra de Dios: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he hablado. Lo que nuestro Señor nos habló está en su palabra. El Espíritu Santo nos lo revela. Atención, el Padre nos da el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Lo aceptamos como su iglesia. No lo ignoramos, tenemos comunión. Vida de espíritu, sí, de tu espíritu, con el Espíritu de Dios. Vence la orfandad. Terrible, las tinieblas entrampan a la persona en la soledad, en el aislamiento. Pero el Espíritu Santo vino para que no nos sintamos huérfanos, para que no estemos en orfandad. Vence la orfandad con la paternidad espiritual de Dios. Tienes un Padre celestial. Vence el engaño, la mentira. Las tinieblas preparan toda una estrategia de mentira y engaño para atraparte. Pero vence con la verdad de Dios, su palabra. No hay otra forma. La verdad de Dios, la que está ahí en su palabra. ¿Quién nos la revela? El Espíritu Santo. Y tercero, vence el miedo en el nombre de Jesús. Porque las tinieblas, Satanás prepara constantemente trampas de miedo para adueñarse de la persona, de la mente de la persona. Pero la Biblia dice que con el amor de Dios vencemos el miedo. Y el amor de Dios, quien nos lo revela, es el Espíritu de Dios. Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos fue dado. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo vive en ti? Sí, vive. ¿Has sido oprimido? Vamos a vencer la opresión. Y si hubiese una persona con algún área demonizada y el Espíritu Santo se fue, hoy vas a ser libre por la presencia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo estará dentro de ti. Cierra tus ojos.